estábamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver vamos a hablar en realidad acerca de este tema en particular, y señalábamos que en realidad el matrimonio, como un contrato social que se hace entre dos personas, genera, como cualquier acto jurídico, va a generar consecuencias jurídicas. Esas consecuencias jurídicas van a estar relacionadas en particular a aspectos personales, por una parte, y por otra parte a aspectos netamente patrimoniales. Entonces, vamos a señalar como un principio de la misma forma de los actos jurídicos que se van a generar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y en general aquellos actos jurídicos que nacen de la manifestación de la voluntad de las personas, tal cual es el matrimonio. Vamos a señalar que estos actos jurídicos generan consecuencias jurídicas, ¿no? Como cualquier contrato, va a existir obligaciones que se tengan que cumplir, que van a estar relacionadas, en el caso del matrimonio, a obligaciones personales, pero también a obligaciones que sean necesariamente patrimoniales. Como señalábamos en anteriores clases, el matrimonio en realidad tiene esa característica principal de constituir el contrato social por el cual dos personas van a unir su vida en un proyecto de vida en común. Entonces, dentro de la perspectiva del derecho de familia, vamos a establecer en realidad de que ese contrato social va a generar ciertos efectos personales y también patrimoniales, ¿no? Para tener un acercamiento en realidad de lo que señala la doctrina en materia de familia, vamos a establecer inicialmente que el matrimonio o la unión libre van a generar un vínculo conyugal o un vínculo denominado matrimonial, que va a generar derechos, va a generar obligaciones, va a generar deberes, y va de la misma forma generar algún tipo de desacuerdo. Pues no existe un matrimonio perfecto, ¿no es verdad? Entonces, la ley también prevé que estos aspectos que son netamente personales, de cierta forma también se encuentran regulados cuando exista algún desacuerdo. Cuando hablamos de derechos que generan, o de estos efectos personales, lo vamos a denominar de esta forma, vamos a hablar del derecho que tienen ambos cónyuges del respeto mutuo, es decir, ese deber de reciprocidad que debe existir en la pareja, en el marco del respeto de las buenas costumbres, constituye un derecho de cada uno de los esposos o de los cónyuges. De la misma forma, hemos hablado que para constituir una unión libre o un matrimonio debe existir necesariamente el trato conyugal, que son una serie de características, como hemos visto anteriormente, que van a determinar la existencia de un vínculo matrimonial o una unión libre. Y para aquello, necesariamente, tiene que existir la convivencia pacífica y libre de violencia. Recordaremos que nuestra Constitución Política del Estado ha garantizado a las mujeres una vida libre de violencia. A raíz de eso, se emite una normativa, la Ley 348, que tiene la finalidad de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y en particular, eso también está relacionado al principio del vivir bien, que se avisora como un nuevo paradigma de la Constitución Política del Estado, que de cierta forma establece como un derecho primordial de todos los ciudadanos bolivianos de tener las condiciones mínimas, de poder ingresar dentro de esta convivencia pacífica, que en realidad promulga la Constitución Política del Estado a través de estos principios y de estos valores fundamentales que tiene el propio Estado. Entonces, esos derechos también son adheridos al Código de las Familias a título de derechos, ¿no? De la misma forma, las parejas tienen el derecho el derecho igualitario, en realidad,
de decidir libremente sobre los asuntos y los bienes que se generen del matrimonio. Recordemos que cuando se une o se genera un vínculo conyugal o matrimonial, se va a empezar a generar ciertos efectos patrimoniales en los cuales tanto el esposo como la esposa tienen ese derecho, en realidad, de poder tomar las decisiones de forma consensuada entre ambos esposos, ¿no? Entonces, es un principio y en realidad es un derecho, si lo vamos a denominar así, de que dentro de un matrimonio debe existir esta armonía, ¿no? Asimismo, dentro de lo que es el vínculo matrimonial se van a ir generando ciertas obligaciones que van a ser necesarias para el cumplimiento o van a ser necesarias en realidad para llevar adelante un matrimonio en armonía. Y esto repercute en lo principal, en el mantenimiento y la responsabilidad del hogar, y también en la formación de los hijos y las hijas. Es decir, es una obligación de los esposos en realidad mantener en igualdad de condiciones y también la responsabilidad de mantener el hogar. Vamos a ver un poco más adelante que cuando estas obligaciones de cierta forma sufren una fractura o sufren una ruptura, necesariamente van a existir consecuencias, consecuencias personales y también patrimoniales. Es un deber de las familias. Recordemos que la naturaleza en realidad del matrimonio viene con fines de procreación, ¿no? De mantener la especie. Entonces, en ese sentido, si es que existen hijos, en igualdad de condiciones, tanto papá como mamá tienen la obligación de procurar la formación de los hijos. Recordemos que tanto la ley 548 como el Código de las Familias establece como una obligación el procurar la formación profesional y el desarrollo integral de los hijos, ¿no? Dentro de estos efectos personales también vamos a manifestar en realidad que dentro del matrimonio se van a generar también deberes. Recordemos que los matrimonios, dentro de la perspectiva de la Constitución Política del Estado, del Código de las Familias, se constituyen bajo este pilar fundamental que es la monogamia, ¿no? Y eso implica necesariamente que exista fidelidad en la pareja. El Código de las Familias establece como un deber de la pareja esa responsabilidad y ese deber de dar fidelidad o de brindar la fidelidad a la pareja. De la misma forma, en relación a la asistencia y el auxilio mutuo, se establece en el Código de las Familias como un deber fundamental de los esposos para con los hijos y del esposo para con la esposa y viceversa, ¿no? Entonces, la ley en realidad presume que ambos esposos, cuando están en un régimen de convivencia o están en un matrimonio, necesariamente están cumpliendo con estos deberes, con el deber de asistencia y auxilio mutuo. Ojo, no es la regla, no es lo que siempre ocurre en los matrimonios, porque existen algunos matrimonios que no son igualitarios, en el cual ya sea el esposo o la esposa simplemente son las personas que aportan económicamente, aportan al desarrollo del hogar y no existe muchas de las veces este deber de asistencia. Es a raíz del incumplimiento en realidad de estos deberes que vamos a ver en realidad en la práctica judicial, en los problemas que se van generando a través de los diferentes conflictos judiciales, el hecho de que existan procesos, divorcios, solicitudes de asistencia familiar. En algún momento he escuchado que entre esposos en realidad no puede existir una demanda de asistencia familiar. Sin embargo, la ley establece que cuando existe ese estado de necesidad y cuando concurren ciertas características, en el caso de los esposos, en relación a que uno de los cónyuges se encuentre en un estado de necesidad o de enfermedad grave, necesariamente sea el cónyuge quien deba prestar la asistencia familiar ya en una vía judicial, ¿no? Entonces, durante el matrimonio o la unión libre, estos deberes, el deber de asistencia y auxilio mutuo, se va a sobreentender, se va a presumir que los esposos están cumpliendo con esta obligación. Sin embargo, esto puede ser desvirtuado mediante
los medios de prueba correspondientes y mediante una solicitud judicial de asistencia familiar bajo estas causales específicas. Es decir, que la esposa o el esposo se encuentre con una enfermedad grave o con una incapacidad temporal, ¿no? En esos casos la ley va a prever que el esposo o la esposa preste la asistencia familiar en las mismas condiciones que lo haría para con los hijos, ¿no? Uno de los deberes de la misma forma fundamentales y en realidad uno de los pilares de todo matrimonio de unión libre va a estar en la convivencia en el domicilio conyugal o la constitución de un domicilio conyugal. Recordemos que los esposos cuando se unen en matrimonio o deciden constituir un matrimonio libre, necesariamente lo hacen bajo la figura de un colecho, es decir, compartiendo el lecho patrimonial, ¿no? Recordemos que es una de las características principales de lo que es el matrimonio, ¿no? Esa finalidad primero de procreación y en segundo lugar ese deber en realidad mutuo de asistencia y de auxilio que en realidad también tiene relación con compartir el lecho conyugal. Cuando existe la separación del lecho conyugal o cuando el esposo vive en un domicilio y la esposa vive en otro domicilio, se va a generar una suerte de separación de hecho. Eso implica que el matrimonio, de cierta forma, se está desnaturalizando. Entonces, una de las características propias del matrimonio es que los cónyuges vivan en el mismo domicilio y compartan ese lecho conyugal, ¿no? Entonces, vamos a hablar que parte de los deberes en realidad de los esposos es compartir o constituir el lecho conyugal. Ahora, pueden existir diferencias o desacuerdos en relación a que si van a constituir el domicilio conyugal en el domicilio, muchas de las veces en matrimonios jóvenes, en el domicilio del suegro o de la suegra, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, la ley prevé que si es que los esposos no pueden definir dónde van a constituir el lecho conyugal, el domicilio conyugal, es el juez de familia quien puede conocer una solicitud para definir en realidad cuál va a ser el domicilio conyugal de la pareja. Siempre y cuando exista esa discordia o exista esa imposibilidad de por algún motivo fijar y bueno, que esta situación se lleve a un desacuerdo entre la pareja. Entonces, el Código de las Familias va a prever en realidad que en este tipo de casos sea un juez de familia mediante un proceso corto, mediante un proceso sumario muy cortito, se pueda definir en realidad este desacuerdo, ¿no? Entonces, resumiendo de lo que hablábamos, podemos establecer que todos estos efectos se van a considerar simplemente como efectos personales, es decir, que se van a generar entre las personas. Cuando hablamos de efectos patrimoniales, vamos a hablar sobre los bienes. Recordemos que dentro de la doctrina, en realidad, del derecho civil, vamos a entender que el patrimonio es un atributo de la personalidad, ¿no? Bien lo equiparábamos en realidad con una bolsa que en algunos momentos está llena, con muchos bienes, y en algún momento puede estar vacía. Pero el patrimonio es una constante en realidad de las personas, ¿no? No existe persona que no tenga patrimonio. Incluso las personas jurídicas nacen a la vida legal, a la vida jurídica, con un patrimonio inicial. Entonces, si tratamos de definir en realidad lo que es o lo que son los efectos patrimoniales, o lo que es el patrimonio conyugal, si lo podemos denominar así, vamos a tomar y asumir en realidad la definición que nos da Guillermo Borda, señalando que el patrimonio conyugal es un condominio organizado sobre bases distintas a las que son propias de un derecho real del mismo nombre. Y señala, ¿no? En otras palabras, es una copropiedad peculiar de carácter asociativo e indivisible, afectada primordialmente al mantenimiento del hogar, cuya administración ha sido conferida por la ley a uno u otro de los cónyuges según el origen de los bienes.
Entonces, dentro de la teoría y de la doctrina en general, podemos equiparar en realidad a los bienes gananciales o a los bienes patrimoniales, si podemos denominar de esta forma, aquel conjunto de bienes que se va a generar desde el momento en el cual las personas se van a constituir en un matrimonio o en una unión libre. Entonces, el tratamiento que le da la ley a este universo de bienes que se van a generar dentro del matrimonio es el tratamiento que le daríamos a una copropiedad, a algo que pertenece a dos personas y como buenos padres de familia deben mantener, deben administrar en buenas condiciones. Entonces, dentro de la doctrina del derecho de la familia, incluso se habla de que el matrimonio va a constituir en realmente una sociedad real, la cual va a estar sujeta a ciertas condiciones que la ley va a establecer, pero cuyo tratamiento va a ser equiparable al de una sociedad, con iguales responsabilidades, con un tratamiento de la misma forma que permita el acrecimiento del patrimonio en el tiempo. Entonces vamos a empezar a hablar, cuando hablamos de la doctrina en materia de familia, en referencia a los bienes gananciales o al patrimonio conyugal, acerca del manejo, acerca de las responsabilidades que genera, que se generan por el tema de los bienes gananciales, y también vamos a establecer en realidad el momento de constitución, la regulación legal, y por otro lado vamos a establecer también los problemas que se pueden generar, ¿no? Especialmente porque la ley, y vamos a ver un poco más adelante, la ley presume que todos los bienes del matrimonio o todos los bienes tienen ese carácter de ganancialidad. Entonces hay una presunción que está en la ley que establece que todos los bienes, para la ley, todos los bienes tendrían que ser gananciales, salvo que exista una prueba contraria. Y ahora vamos a empezar a ver en realidad cuáles son esas diferencias que existen entre lo que son los bienes comunes y los bienes propios. Ya la ley en realidad va a ir, la ley 603 va a ir estableciendo una marcada diferencia entre lo que son los bienes personales o los bienes propios, es decir, aquellos bienes con los cuales la persona ingresa al matrimonio, y cuáles son aquellos bienes comunes, es decir, los que se han generado en el matrimonio. Entonces, dentro de la doctrina en general, vamos a establecer una gama de regímenes matrimoniales, de los cuales vamos a rescatar principalmente dos. El régimen de comunidad universal, que es el régimen que hemos adoptado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que establece básicamente que este régimen va a comprender todos los bienes de los cónyuges que los cónyuges aportan al matrimonio, o los que son adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Dentro de este régimen de la comunidad universal es que nos encontramos actualmente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen otros regímenes que son aplicables a otras legislaciones. Conocemos que en realidad en el derecho comparado o por diferentes situaciones en otros países existe un régimen de separación de bienes. Para la doctrina de las familias, este régimen se conoce como un régimen sin comunidad. Es decir, las personas con un acuerdo inicial ingresan al matrimonio sin mezclar sus bienes y determinando en realidad para lo venidero, o sea, para lo futuro, que cada uno de los esposos va a ser responsable de los bienes que tenga, de los bienes individuales, y que no se van a mezclar los patrimonios tanto del cónyuge, de ambos cónyuges. Entonces, es un régimen contractual, es un régimen legal que está vigente en varios ordenamientos jurídicos. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, este régimen se encuentra excluido. ¿Por qué? Estamos en el régimen de la comunidad universal. He visto en lo particular contratos en los cuales, de cierta forma, se pretende ingresar dentro de este régimen de separación de bienes
a título de documento transaccional, a título de acuerdo voluntario, muy solemne con notario de fe pública, a nivel de escritura pública y demás. Sin embargo, es necesario señalar que la ley en realidad penaliza con la nulidad este tipo de acuerdos. Y es una nulidad ipso iure, es una nulidad que aplica de hecho, ¿no? No es una nulidad que se deba invocar en una vía judicial. Este tipo de nulidades en realidad son nulidades de hecho, que en realidad por la simple regulación del régimen de la comunidad de gananciales por documento privado, en realidad ya estamos incurriendo en una nulidad absoluta del documento. Ana María. Doctor, dígame, si las dos personas están de mutuo acuerdo, como dice, ante notaría y esto, yo considero que, bueno, la ley la impugna, pero son derechos que tienen las personas para decidir sobre su vida, y yo creo que si las dos estuvieran de acuerdo y listo, no habría problemas legales, o quizás lo habría. Bueno, entenderemos en realidad que independientemente de la capacidad y de la voluntad que tengan dos personas para definir un hecho en particular, la ley establece en realidad qué aspectos van a ser considerados ilegales, ¿no? Es decir, recordemos que dentro de la teoría de los contratos, uno de los requisitos esenciales del contrato es el objeto lícito. Ese objeto lícito en realidad va a definir si un contrato es válido ante los ojos de la ley o por sus características es inválido. Entonces, la ley 603 del Código de las Familias lo que establece es de que la comunidad de gananciales está regulada por el Código de las Familias y que ninguna disposición, contrato particular, muy solemne en realidad, que pueda ser el contrato. Y solemne me refiero a que tenga reconocimiento de firmas y rúbricas, de que haya sido elevado a rango de documento público, es decir, se tenga una escritura pública por la cual se esté definiendo en realidad, ¿no? Yo, esposo, decido en realidad que estoy ingresando con estos bienes y que todo lo que tenga que ver con estos bienes y los que pueda producir a lo futuro van a ser de mi exclusiva responsabilidad, ¿no? Porque básicamente eso es lo que dicen estos acuerdos prenupciales en algunos casos y estos acuerdos en realidad de una separación o intentos de separación de bienes que hacen durante el matrimonio, ya sea por una mala administración y demás. La ley va a penalizar en realidad este tipo de contratos en el marco de la ilegalidad. Entonces, si ingresamos en materia de lo que son los contratos y los requisitos que debe tener un contrato, vamos a encontrar que necesariamente tiene que haber un objeto lícito. Y la ley, al prever la ilicitud en realidad del contrato, no estaríamos cumpliendo con ese requisito esencial del contrato para su conformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, en realidad se maneja y, como les digo, la ley en realidad penaliza este tipo de acuerdos muy formales, que sean muy solemnes, que puedan ser los contratos. He visto bastantes, en realidad, documentos y acuerdos prenupciales sobre la comunidad de gananciales. Pero lamentablemente a los ojos de la ley son contratos nulos. Incluso los han intentado defender a nivel judicial y el resultado es el mismo. La ley 603 penaliza con una nulidad ipso iure. Es decir, para la ley ese contrato nunca ha existido y nunca ha generado efectos jurídicos porque para la ley se va a considerar un contrato que es inválido. Sí, Ana María. Doctor, entonces en este caso ya la figura está clara por lo ilegal que es, pero en este caso se puede hacer esto de los bienes individuales, la separación, digamos, de los bienes individuales a los gananciales. Eso sí tiene que ser mediante contrato, reconocimiento, o es que, ¿cómo se establece este derecho? Bueno, en realidad vamos a ver un poquito más adelante, en realidad, lo que es la concepción, en realidad, de los bienes propios y de los bienes personales y de los bienes comunes en sus diferentes manifestaciones, porque muchas de las veces un bien propio puede ser sustituido por otro bien o puede ser permutado. O
fruto de los frutos que produzca ese bien puede ser sustituido por un bien mayor. Entonces, esos aspectos de la misma forma han sido regulados por el ordenamiento jurídico, estableciendo en realidad cuáles son las reglas de interpretación que se deben tomar en cuenta para la determinación. Obviamente que en algunos casos, por diferentes situaciones, se puede utilizar este tipo de documentos, pero a título declarativo de derechos. Es decir, yo reconozco que este terreno, mi pareja lo ha adquirido anteriormente al matrimonio, y que con dineros que ha recibido de una herencia ha construido un bien. Eso es hacer un documento a título declarativo, para aclarar en realidad a quién corresponde el derecho propietario y darle esa calidad, ¿no?, de bien propio y no de bien común o bien ganancial. Eso sí, se puede hacer mediante documento, porque en realidad los contratos también pueden tener cláusulas declarativas, ¿no? Cláusulas aclarativas de a quién corresponde un determinado bien, si le estamos reconociendo en favor del tercero y en realidad un determinado bien. Eso es permisible dentro de también de la teoría de lo que son los contratos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, Gracias. el régimen de separación de bienes en realidad en nuestra legislación está prohibido, ¿no? Entra dentro de lo que les comentaba, dentro de la ilicitud, ¿no? También existe el régimen de convenciones matrimoniales, es decir, en la corriente internacional se permite regular en realidad las estipulaciones que permitan determinar la ganancialidad o no de los bienes. Es decir, en algunos países que siguen esta corriente internacional, en realidad se permite que a nivel de contratos particulares se puedan realizar contratos prenupciales, e incluso antes del matrimonio, definir qué bienes tiene cada uno de los cónyuges para efectos de que en lo futuro esos bienes no sean objetos de una división y partición, objeto o a consecuencia de un divorcio o de una separación. Pero nuestra legislación nacional, que tiene una corriente, como diríamos, del régimen de la universalidad de los bienes gananciales, establece una penalización, ¿no? Y lo penaliza este tipo de contratos con una nulidad ipso iure, una nulidad absoluta que básicamente señala que para la ley no existe este tipo de contratos, no son válidos y no generan ningún efecto jurídico, ¿no? Entonces, muchas de las veces, independientemente de lo que quieran las partes, de lo que quieran los clientes, muchas de las veces al hacer este tipo de documentos estamos transgrediendo y posiblemente estamos perjudicando, porque a raíz de esa seguridad de que existe un documento, posiblemente se vayan generando o acrecentando los bienes que en un eventual divorcio necesariamente van a ser objeto de división y partición y van a ser objeto de una contienda judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, en realidad, la regulación de los bienes gananciales está regulada por la ley. No se puede regular mediante documento privado. Cuando hablamos de la ganancialidad de los bienes o de la comunidad ganancial, establecemos que, como decíamos anteriormente, en realidad es una sociedad perfecta en la cual ambos esposos, ya sea aportan o bien bienes, dinero, trabajo, o aportan también con las tareas del hogar. Entonces, dejamos de lado, en realidad, una concepción que únicamente uno de o el esposo que está o los esposos que están aportando van a tener derechos sobre los bienes, porque a partir de que esas dos personas se unen en matrimonio, necesariamente ya están generando derechos, ya están generando un patrimonio común, independientemente si el esposo o la esposa aportan a ese patrimonio, ¿no? Porque se entiende que en realidad al momento de unirse están uniendo esos patrimonios individuales que de la misma forma tienen. Entonces, para la ley se va a constituir, de la comunidad de gananciales se va a constituir en OPE legis, lo que significa que va a ser simplemente por disposición de la ley y desde el momento de la constitución de la unión libre o en el caso de la constitución o de la celebración del matrimonio.
A partir de ese momento, por disposición de la ley, se va a establecer y se va a empezar a hablar de lo que es la comunidad de gananciales. Dentro de las categorías, en realidad, que tenemos de los bienes gananciales, vamos a empezar a distinguir, como decía su compañera, bienes propios y bienes comunes. Es decir, la ley y el Código de las Familias va a establecer una categoría y les va a dar una calidad a ciertos bienes de bienes propios, bienes individuales. Y por otra parte, va a establecer una segunda categoría a la cual la va a denominar bienes comunes, es decir, aquellos bienes que se han generado durante el matrimonio, ¿no? La regulación, en realidad, establece en lo primordial con el tema de los bienes, va a establecer ciertos requisitos o ciertas prohibiciones en referencia a los actos jurídicos que podrían realizar los esposos. En referencia al tema de los contratos, va a existir una prohibición de emitir o de contratar liberalidad o brindar liberalidades al esposo. Es decir, entre esposos no puede existir contratos de donación. Tampoco puede existir contratos de compraventa. ¿Por qué? Porque a partir de este principio general de los bienes comunes, de que podríamos estar afectando en realidad bienes comunes, no podríamos, bueno, la ley prevé que no se puede realizar contratos de compraventa entre cónyuges, porque estaríamos afectando de forma directa o indirecta el patrimonio que le correspondería a uno de los esposos. Entonces, en ese sentido, la ley prohíbe los contratos de compraventa, los contratos de donación y los contratos de legado entre esposos. De la misma forma, en relación al tema de los contratos de deuda, también la ley va a prever una prohibición de generar contratos con los esposos. Entenderemos que dentro de la comunidad de gananciales vamos a tener un patrimonio y que si estaríamos comprometiendo ese patrimonio con una acreencia, en realidad estaríamos ingresando en una confusión. Para graficarles en realidad a lo que me refiero, vamos a movernos hacia lo que es el derecho de las obligaciones, señalando la forma en la cual las obligaciones se extinguen. Las obligaciones se extinguen por cumplimiento, por prescripción, se van a extinguir por compensación y dentro de esas figuras legales por las cuales un contrato o una obligación se va a extinguir, vamos a encontrar la figura de la confusión contractual. La confusión contractual implica necesariamente que confluyan en una misma persona la calidad de deudor y acreedor. Es decir, una persona no puede ser a la vez deudor y acreedor de uno mismo. La ley señala que cuando esto ocurre, la obligación instantáneamente se extingue porque existe una confusión. Si estoy endeudándome con mi esposa por diferentes motivos, se entiende que esa deuda, que de forma indirecta, en realidad, me estoy endeudando conmigo mismo, porque el patrimonio de mi esposa también es patrimonio mío. Entonces, estaríamos entrando en la figura de confusión, por lo cual, legalmente, esa deuda o esa obligación no existiría. Entonces, entramos en materia de contratos porque la ley prevé este tipo de situaciones. Incluso cuando el esposo firma un documento de un bien ganancial y la esposa no está de acuerdo, la ley prevé que la esposa pueda reivindicar el 50% de esa propiedad que ha sido vendida sin el consentimiento del esposo o de la esposa. Es por eso importante cuando tenemos conocimiento, ¿cierto?, de que una persona es casado, necesariamente la esposa o el esposo deba dar su consentimiento al contrato que estamos realizando. Porque muchas de las veces vemos el carnet de identidad, sabemos que es casado, pero en el carnet dice soltero, ¿no? Entonces, hacemos el contrato, existe algún problema con la esposa, algún desacuerdo, y la esposa empieza a reclamar el bien con justo derecho,
por el hecho de que si bien el contrato se ha registrado en derechos reales, se ha perfeccionado el derecho real, hemos vulnerado el consentimiento del cónyuge sobre ese bien. La consecuencia va a ser de que el cónyuge pueda reclamar el 50 por la devolución del 50%. A eso se le va a denominar dentro de las acciones de defensa de propiedad, se le va a denominar como la acción de reivindicación. Entonces, por eso es importante que cuando estamos firmando contratos y en los cuales actos de disposición, contratos de disposición, de compraventa de bienes inmuebles, bienes, vehículos sujetos a registro, necesitamos el consentimiento del esposo o de la esposa a fines de asegurar que en el futuro no existan problemas, no existan inconvenientes, no existan nulidades ni acciones de reivindicación que se puedan plantear del contrato, de la transacción que se está realizando. Entonces es importante también, independientemente de lo que señale el carnet, si es que hay el esposo o la esposa, necesariamente tiene que participar de esos actos jurídicos de disposición de esos bienes que posiblemente sean bienes comunes o posiblemente sean bienes propios. A efecto de asegurar, incluso los notarios, cuando se enteran que una persona es casada, obviamente en resguardo al documento que van a realizar y en resguardo a la seguridad de las partes, va a solicitar que el esposo o la esposa firmen el consentimiento a efectos de que se pueda materializar ese contrato de disposición. Incluso a nivel de derechos reales, cuando estamos tramitando cuando estamos tramitando, en el caso de personas casadas sobre una propiedad, estamos tramitando la corrección de datos técnicos y de identidad, y si la persona es casada, automáticamente el notario nos va a pedir que incluso la minuta unilateral de corrección de datos técnicos o de datos de identidad sea firmada por el cónyuge, asegurando que todos los actos jurídicos sobre las propiedades de las personas casadas necesariamente deban tener ese consentimiento expreso en todos los actos jurídicos. Cuando hablamos de bienes propios y de bienes comunes, vamos a establecer que la ley, en realidad la ley 603, establece estas categorías cuando habla de la comunidad de gananciales. Son bienes comunes los que se han producido en el matrimonio. Empezaremos a desarrollar a efectos legales qué se considera como bien propio. Los bienes propios dentro de la categoría que señala la ley 603 van a estar ubicados en primer lugar los bienes que uno trae al matrimonio, es decir, los bienes con los cuales una persona ingresa al matrimonio, ya sean terrenos, ya sean casas, vehículos y otros bienes, ¿no? Entonces, son esos bienes que se van a considerar propios, van a mantener esa cualidad, entre tanto se pueda determinar el origen del registro en el caso de bienes sujetos al registro, ya sea en derechos reales o ya sea en otra entidad, ya sea la gobernación en el caso de lanchas, yates, no sé, avionetas, o en el caso de vehículos, el registro de la unidad operativa de tránsito, ¿no? Entonces, son registros en realidad que van a determinar la fecha de compra-adquisición, y esta fecha tiene que ser siempre anterior a la fecha de celebración del matrimonio, porque entenderíamos si es que el registro en derechos reales es posterior, estaríamos hablando de un bien común porque se estaría produciendo dentro del matrimonio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al establecer en lo principal la fecha en la cual se registra ese bien propio. Eso va a determinar esa calidad que debe tener un bien, de bien propio, es decir, un bien con el que una persona ha ingresado al matrimonio. De la misma forma, los bienes que se adquieran por causa ajena al matrimonio, ya sea por herencia, legado o donación, están excluidos de los bienes gananciales, ¿no? Entonces, se consideran bienes propios los que se adquieren por causa ajena al matrimonio. Por dar un ejemplo, una herencia, un legado o una donación van a ser considerados bienes propios. No van a entrar
dentro de esa comunidad de gananciales. De la misma forma, los bienes que han sido recuperados. Les pongo un ejemplo, si uno de los esposos se casa y antes en realidad del matrimonio ha iniciado un proceso de usucapión, ha iniciado un proceso de nulidad de contrato de compraventa, ha iniciado un proceso de mejor derecho propietario, ha iniciado un proceso de reivindicación, pero no tiene sentencia ninguno de esos procesos. Y posterior al matrimonio se adquiere la sentencia, se adquiere el registro, ese bien que ha sido recuperado por cualquiera de los cónyuges se va a constituir en un bien propio, porque es un bien que se genera antes del vínculo matrimonial. Pero recordemos que esto necesariamente debe ser probado y debe estar documentado legalmente. Los bienes por sustitución. De la misma forma, cuando hablamos de los bienes por sustitución, vamos a hablar de ese patrimonio común que una persona tiene. Posiblemente, si esa persona ha registrado un vehículo que está a su nombre y resulta que con una pequeña donación o algún legado que se le haga, una herencia o fruto de la venta de una herencia, pueda comprar otro vehículo con mejores características, entonces vamos a estar hablando de un bien por sustitución. Estamos sustituyendo un bien propio por otro bien mayor, pero estamos manteniendo la historia y estamos manteniendo también los límites por los cuales ese bien va a ser considerado un bien propio. Podemos sustituirlo, podemos permutar cualquiera de nuestros bienes propios y siempre y cuando sea un bien propio y se acrecente o se sustituya por otro bien mejor, entonces va a mantener esa calidad de bien propio. Entonces, dentro de esa misma categoría van a entrar todo lo que tenga que ver con el tema del resarcimiento por los seguros, ¿no? Si es que por algún motivo yo sufro un accidente y me indemnizan por el accidente porque tengo un seguro, esos dineros necesariamente van a ser considerados como bienes propios, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con seguros, de la misma forma, van a ser considerados como bienes propios o individuales de las personas. Eso tampoco se puede considerar como parte de la comunidad de gananciales. La ley de la misma forma va a prever en realidad que en materia de los bienes propios, los frutos que devengan en realidad de la propiedad intelectual, de las creaciones, de los bienes industriales, de la misma forma van a ser considerados como bienes propios, no entran dentro de lo que son la comunidad de gananciales. Recordemos que a nivel de la propiedad intelectual, de las creaciones que pueda tener una persona, siempre y cuando estén registradas, obviamente, ante el SENAPI, y todo eso produzca frutos, dividendos o ingresos a la persona, todos esos dineros van a ser considerados como bienes propios, ¿no? Van a ser excluidos de lo que son la comunidad de gananciales, ¿no? Entonces, esa categoría en realidad de bienes que son considerados por ley como bienes propios y van a estar excluidos de una eventual división y partición de bienes o de que estos bienes se confundan como bienes gananciales. A diferencia de esto, los bienes comunes van a ser, a saber de la ley 603, los que se adquieran fruto del trabajo de uno de los cónyuges sin que el otro cónyuge incluso haya aportado un monto de dinero. Es decir, independientemente si solamente el esposo es el que trabaja y la esposa está en la casa y se generan bienes a raíz de ese trabajo, entonces la esposa automáticamente se va a constituir en beneficiaria de el 50% de esos bienes que se generan. Los frutos de los bienes comunes y de los propios de cada cónyuge. Es decir, cuando hablamos de los frutos de los bienes, estamos hablando de las rentas que se podrían producir. Si yo tengo un vehículo y eso me va a generar una renta, o si tengo un inmueble y eso me va a generar un ingreso o una renta, el producto de esos bienes o esos frutos en realidad van a formar parte de la comunidad de gananciales, pero solamente los frutos, no así el bien en sí.
¿no? Entonces entenderemos que los frutos, incluso de esos bienes que les mencionaba anteriormente, van a generar un saldo a favor de la comunidad de gananciales, ¿no? Los productos de los juegos de azar, de la misma forma, ¿no? El tema de loterías y demás, van a formar parte van a formar parte en realidad de lo que son los bienes comunes de existir, ¿no? Cuando hablamos también de los bienes comunes, vamos a hablar de los bienes por acrecimiento, es decir, acrecentar significa hacer crecer un determinado bien, ya sea porque le añadimos cosas, le añadimos valor y demás. Entonces, la ley prevé en relación a esto que los inmuebles que son construidos a costa del fondo común sobre suelo propio de uno de los cónyuges, descontando el valor del suelo que le pertenece, se van a constituir en un bien común, en un bien patrimonial, en realidad, ¿no? Entonces, entenderemos que esto es un gran cambio, en realidad, de la anterior normativa, por la cual no se reconocía esta calidad de bien común a las mejoras que se introducían en un terreno ajeno. Se regulaba más por el tema del Código Civil y era bastante complicado en realidad ingresar a la división y partición de este tipo de bienes que se generan. Ahora, en el marco de la Ley 603, como les señalaba anteriormente, se establece un procedimiento por el cual, en primer lugar, se va a hacer un reconocimiento del derecho de propiedad sobre esas mejoras que sean introducidas en un bien inmueble. Y acápite en realidad es un fiel reflejo del cambio que ha existido en el entendimiento de los bienes comunes, en referencia especialmente a los inmuebles que son construidos con bienes gananciales, pero que las construcciones se erigen en un bien común, en un bien o en un bien propio de uno de los cónyuges. Entonces, eso también va a formar parte de lo que es la división y partición. Vamos a tasar ese bien inmueble o esas mejoras que se hayan introducido y le vamos a restar el valor del terreno para determinar cuál es el monto que correspondería al monto global y después para determinar cuál es el 50% que le correspondería al esposo o a la esposa, ¿no? También, y de la misma forma, la ley, como les decía, va a establecer un mecanismo de presunción simple. La presunción, en realidad, dentro del derecho de familia, dentro del Código Civil, del Código Procesal, de los diferentes códigos, va a representar en realidad un medio de prueba, ¿no? Un medio de prueba por el cual necesariamente se va a presumir o va a existir un pequeño indicio de veracidad sobre un tema en particular. En este caso, la ley presume que todos los bienes son comunes, salvo que exista una prueba en contrario. Entonces, en materia probatoria, cuando debamos acreditar que, por ejemplo, un bien no es común, deberemos acreditar que ese bien se ha conseguido o se ha registrado antes del matrimonio, que se ha adquirido por causa ajena al matrimonio, que viene objeto de una herencia, de un legado, de una donación, o que ha sido objeto de una recuperación dentro de un proceso que ha iniciado antes del matrimonio o antes de la constitución de la unión libre, o que corresponde a un bien por sustitución o por acrecimiento. Entonces, son aspectos que deben ser probados ya dentro de un proceso legal posterior al divorcio o a la ruptura unilateral de el matrimonio de hecho. Entonces, por ley, todos los bienes se van a presumir comunes, salvo prueba en contrario. Y eso necesariamente, al ser un hecho contradictorio, se va a tener que discernir, se va a tener que solucionar en una instancia judicial. Y eso habitualmente se lo hace en un proceso de división y partición, ¿no? Entonces, para definir en realidad qué bienes son comunes, qué bienes son propios, la ley ya ha establecido en realidad esa calidad a cada uno de los bienes.
De la misma forma que la ley establece que los esposos, los cónyuges tienen derecho en realidad sobre ciertos bienes, vamos a establecer también que existen obligaciones sobre esos bienes comunes. A eso la ley le va a denominar cargas de la comunidad o obligaciones de la comunidad. Son obligaciones con cargo a la comunidad de gananciales, las deudas que se generen por los bienes. Si durante el matrimonio se genera una deuda, ya sea para construir un determinado bien, para adquirir un determinado bien, en el cual los esposos han constituido ese bien y están garantizando en realidad el cumplimiento de la obligación bancaria, esa deuda se tiene que pagar necesariamente con el patrimonio común que las personas vayan generando. Recordemos que en realidad al constituirse en una copropiedad, en una sociedad, existe la responsabilidad y el deber de cuidado de buen padre de familia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este deber de buen padre de familia, básicamente hablamos de que las personas son responsables de cuidar y de precautelar y supervigilar los bienes que se generen, ¿no? Es una responsabilidad que se le da en realidad a la comunidad de gananciales. Cuando existen deudas, es la comunidad de gananciales, es ese fondo común de los esposos, quien tiene que responder por las cargas que se generen por los bienes. De la misma forma, si es que un determinado bien está generando pérdidas, ya sea que se generen por la renta, por iliquidez y demás, necesariamente esas pérdidas van a ser asumidas por la comunidad de gananciales. De la misma forma, aquellos gastos que estén relacionados a la conservación de los bienes comunes van a ir con cargo a la comunidad de gananciales. Con gastos de conservación podemos ejemplificar el tema de impuestos, servicios básicos, arreglos, reparaciones y otros que sean necesarios para el mantenimiento de los diferentes bienes. A todas esas cargas, en realidad, o todas esas obligaciones van a ser generadas o van a ser cubiertas, en realidad, con el fondo común que tienen los esposos o con la comunidad de gananciales, con el patrimonio que se genere. La ley, de la misma forma, va a prever, en realidad, el momento exacto en el cual va a terminar esa comunidad de gananciales. Y aquí, en este punto, en realidad vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder entender, en realidad, que cuando existe una separación judicial de bienes, que la ley prevé también esta situación, necesariamente debe existir una resolución en caso de interdicción o muerte presunta de uno de los cónyuges. Es el único caso en el cual se puede separar judicialmente los bienes. Cuando uno de los esposos entra en un estado de interdicción, recordaremos que puede ser objeto de un tutor y demás. En ese momento se puede solicitar la separación judicial de los bienes precautelando sin que el tutor en realidad no perjudique la administración del 50% de los bienes del cónyuge que está en capacidad plena de administración de sus bienes. En ese punto vamos a establecer en realidad que termina la comunidad de gananciales cuando existe una separación de hecho o una separación formal. Quiero mostrarles en realidad en este tema para graficar en realidad el entendimiento que se debe tener en referencia a en qué momento se produce esa separación de bienes. Les voy a exhibir una sentencia constitucional. Esto lo voy a colgar en la página del Moodle. Es la sentencia constitucional 1000 de 2015. Esta sentencia constitucional ha establecido, y vamos a dar lectura a la parte pertinente en realidad de esta sentencia constitucional, que establece que se entiende que los bienes gananciales o la comunidad de gananciales concluye cuando los esposos, ya sea por la voluntad de uno o ambos cónyuges,
ya no habitan de forma permanente en el domicilio conyugal. Y dice, es decir, ambos consintieron en una separación de hecho, poniendo fin a la comunidad de gananciales. Pero tal afirmación debe ser previa comprobación del mismo, ya sea mediante actos inequívocos, como ser que ambos viven separados en diferentes domicilios de manera continua o mediante prueba idónea y fehaciente que evidentemente demuestre que los cónyuges ya no cohabitan a pesar de estar vigente el vínculo matrimonial, porque los bienes adquiridos por los esposos en forma individual luego de la separación de hecho no pueden ser parte de la comunidad de gananciales porque ya no existió el esfuerzo e intereses comunes de los mismos. De lo que podemos extraer en realidad que la comunidad de gananciales se va a extinguir por la separación de hecho. Entonces, en el léxico común de los abogados existe todavía o se persiste todavía el entendimiento de que entre tanto no se produzca la disolución formal del matrimonio, continúan generándose esos efectos patrimoniales. Pero vemos que en realidad la jurisprudencia, y esto en realidad simplemente es una de muchas sentencias constitucionales y autos supremos del Tribunal Supremo de Justicia, que con igual razonamiento señalan que en el momento que existe la ruptura o la separación de hecho y ambos cónyuges en realidad dejan de prestar el auxilio mutuo, la asistencia mutua, la fidelidad y todas esas obligaciones, deberes que vimos anteriormente, se rompe y se fractura la naturaleza de la comunidad de gananciales. Es en ese momento en el cual deja de surtir efectos legales el matrimonio, independientemente del trámite formal. Pues debemos entender que dentro de materia de familia, al igual que en otras materias, existe el principio de verdad material. Principio que aplica en este caso en particular porque a partir del momento de la separación de hecho o de la separación formal con una sentencia judicial, cesa la comunidad de gananciales. Y los bienes, frutos que se produzcan para adelante, ya no van a ingresar dentro de esta modalidad de comunidad de gananciales. Entonces, la regulación a nivel de la jurisprudencia ha establecido básicamente que cuando los esposos se separan, va a cesar la comunidad de gananciales. Entonces, debemos dejar de tener esta lógica jurídica en el entendido de que la comunidad de gananciales cesa únicamente a partir del registro o del divorcio o de la ruptura unilateral en el caso de los matrimonios de hecho, ¿no? Entonces, es una regulación jurisprudencial, es un entendimiento, en realidad, una interpretación que se da a la naturaleza jurídica de los bienes gananciales, que ha establecido en realidad un cambio en el entendimiento que teníamos sobre el tema de la división y partición de bienes, porque anteriormente sí se hablaba de que necesariamente a partir de la inscripción, de la cancelación de la partida de matrimonio, a partir de ese momento se cortaba este lazo que unía a las dos personas en relación a los bienes comunes. Entonces, como estamos viendo, en realidad es algo que debe acreditarse, obviamente, mediante los medios de prueba, pero desde una fecha determinada en la cual el esposo y la esposa están en un diferente lecho conyugal, en un diferente domicilio, se va a romper la comunidad de gananciales. Entonces, en la práctica simplemente hay que demostrar la fecha exacta en la cual se ha producido la ruptura y obviamente que a partir de esa fecha para adelante ya se considera que cada uno o los frutos que cada uno vaya generando ya son frutos propios, ¿no? Ya son de libre disponibilidad. Entonces, ese es el entendimiento que se le da en relación a este tema, ¿no? Y con eso en realidad estaríamos terminando el día de hoy con este tema. La próxima clase vamos a tener una pequeña retroalimentación de lo que hemos ido viendo hasta la fecha y vamos a tener un pequeño repaso. No se preocupen, en realidad les voy a hacer simplemente 2 preguntas de lo que hemos hablado el día de hoy y en referencia
al tema del matrimonio, ¿no? Entonces, no es necesario que estudien, no es necesario que repasen. Las preguntas van a salir de la retroalimentación que realicemos. Es algo súper cortito, no es un tema de análisis, pero vamos a procurar la siguiente clase tener esa actividad que obviamente va a ser ponderada también al examen parcial, ¿no? Entonces, les dejo los micrófonos si es que quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si es que ha Sí, quedado doctor. todo claro. Sí. Sí, doctor. Usted dijo, por ejemplo, si un contrato de alquiler que es de una propiedad individual, pero ¿por qué se exige la firma del cónyuge para realizar un contrato de alquiler, siendo que la propiedad es de propiedad individual? Bueno, en realidad, cuando hablamos de actos de disposición definitiva, hablamos de documentos de compraventa, en realidad, ¿no? Porque en los documentos de compraventa, obviamente que el efecto es la transferencia del bien inmueble, ¿no? En ese sentido, si es que no tuviéramos el consentimiento del esposo, la ley prevé que la esposa, si es el caso que estamos afectando un bien común, la ley prevé que la esposa pueda solicitar la reivindicación de ese bien inmueble. Entonces, en el caso de los esposos, siempre debemos tener el cuidado de que ambos esposos firmen los contratos, ¿no? Pero obviamente que en el marco de ciertos contratos, como el contrato de alquiler, bien podría el esposo firmar, pero obviamente que también en ese tipo de casos se prevé que la esposa dé el consentimiento y obviamente también es a raíz de que, siendo el caso, deba soportar la esposa también las pérdidas que se generen de ese negocio jurídico que se está realizando, ¿no? Es básicamente por eso. Bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, nos vemos el día sábado. Les repito, el tema del repaso va a ser algo bastante cortito. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación y después vamos a ver el tema del repaso y vamos a continuar en realidad con el avance. Bueno, entonces, que tengan una buena Doctor, noche. Sí, díganme. Gracias, doctor. Buenas noches. doctor, buenas noches. Disculpe, el día sábado va a ser el repaso. Sí, el día sábado. Sí, es que por temas laborales no me voy a poder conectar y por eso va a valer nota. Sí, en realidad sí va a valer nota. Bueno, tal vez sí pueden escribirme por privado para que veamos algo, porque en realidad va a ser en relación a esto, a lo que estamos viendo el día de hoy y en relación al tema del matrimonio. No son temas en realidad de los cuales ya hemos hablado, van a ser simplemente dos preguntas puntuales y en el caso de las personas que por motivos laborales y demás no puedan estar en la clase, les voy a enviar en realidad el formulario de forma digital o en todo caso lo voy a colgar en la plataforma para que puedan en el marco de su tiempo también ingresar tal vez antes o después de la clase. De todos modos, lo voy a dejar el formulario abierto durante todo el día, ¿no? Gracias, doctor. Okay. Bueno, entonces, bueno, que tengan una buena noche. Nos vemos el día sábado. Gracias, doctor. Buenas noches.